y el ejército venía detrás de nosotros haciendo disparos y persiguiéndonos, ¿verdad? Entonces fue bastante duro porque ya no aguantábamos correr y cuando íbamos subiendo las lomas ahí para arriba nos echaron la aviación. Entonces ahí nos masacraron un montón de compañeros. Mataron a mi hija, a mi nieta y a mi hija en la misma casa, dejando un niño y mi nieto de 4 meses. Todos los días habían 1 o 2 muertos que mataban. Era el pan de cada día que tenían para esas comunidades. Yo tenía 20 años cuando la masacre de San Francisco Angulo. Yo estaba cocinando cuando llegaron ahí los escuadrones de la muerte. Un grupo de hombres armados con vestimentas verdes, otros de negro. Y llegaron casa por casa y empezaron a asesinar, porque yo estaba cocinando, apenas me dijeron señor y su marido, y yo apenas volví a ver y me empezaron a disparar. Fue así como me salvé, ¿verdad? Con 2 disparos en el tórax. Y posteriormente las demás casas asesinaron a 4, 5, a 3, a toda la familia completa, mujeres y niños. Entonces, en total ese día lo que pasó ahí, que asesinaron a 45 personas. El 25 de julio de 1981 dejó una huella imborrable en la vida de doña Miriam y en su comunidad. Es de las pocas personas que sobrevivió para ser un testigo de lo que la historia oficial se niega a reconocer. La mayoría de mujeres con sus hijos, ¿verdad? Y ahí no pueden negar. Decir que eran gente armada, gente que una las dejaron que estaban en las piedras moliendo y otras cocinando porque era el mediodía, donde estaba preparando el almuerzo para los hombres que andaban trabajando. El informe de la Comisión de la Verdad estima que más de 75,000 personas fueron asesinadas durante los 12 años que duró el conflicto armado que enfrentó a fuerzas del Estado contra elementos de la exguerrilla salvadoreña. En medio estaba la población civil, como doña Miriam, que perdió a gran parte de su familia. No tengo menos de 50 familiares asesinados. Mis hermanos, mis primos, tíos, cuñados. Tras 25 años de finalizado el conflicto, las víctimas y sus familiares claman justicia y conocer a los responsables de las masacres, que según el derecho internacional están bajo la categoría de lesa humanidad, es decir, que no prescriben y no aplican dentro de las leyes de amnistía, por lo tanto, deben de ser investigadas. La organización no gubernamental Madeleine Lagadec, con 25 años de existencia, ha acompañado a las víctimas en esa búsqueda de verdad y justicia. Y dentro de nuestras grandes áreas llevamos 2 que son las más fuertes. Una es la memoria histórica, que conlleva todo el proceso de organización, de exhumaciones, de atención psicológica y últimamente la judicialización de 4 masacres. Las masacres que han pedido a la Fiscalía investigar son la masacre del Calabozo, Canoas, San Francisco Angulo y la de Tenango y Guadalupe. Una de las acciones ha sido pedir información resguardada en los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional. Hace 5 años interpusimos una solicitud de información al Ministerio de la Defensa de 2 casos. Uno era Tenango, Guadalupe y San Francisco Angulo. La primera reacción del Ministerio de la Defensa es que no tenían información de esos tiempos porque no sabían. Entonces nosotros, como nos dieron esa resolución, nos fuimos al instituto. El instituto resuelve este recurso de apelación reconociendo el derecho de los apelantes a conocer la información. Básicamente se dice que durante todo el proceso el Ministerio de la Defensa Nacional actuó de manera muy pasiva respecto a la aportación de prueba.
Es decir, por una parte tenemos a los apelantes que proporcionaron declaraciones de las víctimas y sobrevivientes, documentos históricos capturados en notas periodísticas de la época, entre otros documentos, que sí llevaron al instituto a la certeza de que efectivamente esos hechos ocurrieron en las fechas señaladas, mientras que el Ministerio de la Defensa Nacional no proporcionó documento alguno orientado a conocer o a demostrar la inexistencia de estos elementos. En el instituto estuvimos como en 3 audiencias con los militares, ¿verdad? Con su abogado y el militar, diciendo ellos que no podían dar la información porque de esos años no habían registro, que el registro que tenían las Fuerzas Armadas eran del 88 para acá. También el instituto llegó a la conclusión de que no era válido pensar que el ministerio, siendo uno de los entes principales, es decir, protagonista de esta época de la historia salvadoreña, no dejara registro documental alguno, cuando a través del proceso de investigación se demostró, por ejemplo, que sí existe registro documental que datan de fechas anteriores. Por ejemplo, se demostró que se resguardan menús de cuartel de 1962. Sin embargo, de las fechas en que se había requerido información siempre se sostuvo la inexistencia. ¿Cuál es el miedo que tienen? No hay ningún temor a hacer las cosas. Si en verdad son personas que ahora están en un contexto diferente a un conflicto, deberían de contribuir, de colaborar para que el país algún día en el espacio, en el tiempo, pueda ver la venida de una reconciliación verdadera. De lo contrario, el país sigue estando en conflicto porque la desaparición forzada, el no investigación de las masacres, de las ejecuciones extrajudiciales, ese es un derecho, esa es una violación continuada. El instituto también ordenó que en caso de que la búsqueda de la información resultara en que esta efectivamente no existía, hay una obligación del Ministerio de la Defensa Nacional como agente estatal, ¿verdad?, de reconstruir toda aquella información que pudiera tener relevancia para la investigación de un caso de graves violaciones a derechos humanos, como ocurrió en estas masacres que se señalaron. Para ello, el Ministerio debía realizar una serie de acciones encaminadas a encontrar esta información. Básicamente, podría tomarse información de aquellas personas que aún sobreviven y que pudieron tener acceso a esa información en su momento. El peor delito que cometen, negar los hechos. Porque los hechos se dieron, ¿quién no lo sabe? El reto es que colaboren, que ayuden a construir este país. Este país está destruido en materia de responsabilidad social. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan. El comisionado instructor, ante la pasividad probatoria demostrada por el Ministerio, ordenó que se realizara una inspección ocular en los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional. Esta inspección iba a realizarse en las 3 unidades militares vinculadas a estos procesos, es decir, en primer lugar, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el Depósito Documental Central del Ministerio, luego también estaba el Destacamento Militar número 5 y la 5ª Brigada de Infantería. Ante estos hechos ordenados por el comisionado instructor como parte de un proceso, es decir, se ordenaron dentro de la legalidad, el Ministerio reaccionó prohibiendo el acceso a la delegación designada por el Instituto para realizar la diligencia. En algún momento el Instituto de Acceso a la Información designó al comisionado Jaime Campos para que se hiciera presente a una de las unidades militares y fuera a revisar todos nuestros archivos. Entonces, nadie puede entrar a las unidades militares a revisar archivos porque allí hay archivos que tienen que ver con aspectos de la seguridad nacional y la protección de los salvadoreños. El Ministerio de la Defensa Nacional, que tiene como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, quien a su vez fue uno de los comandantes de la exguerrilla y firmante de los acuerdos de paz, no ha dado órdenes para que se abran los archivos del conflicto que permitirían esclarecer lo que pasó con las víctimas de masacres, torturas y con las desapariciones forzadas de niños y adultos.
Defensa se niega a cumplir la resolución del instituto que ordena la reconstrucción de los hechos para garantizar el acceso a la información de los peticionarios y se amparó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde el caso pasó 2 años. En enero de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo emite la resolución definitiva, la sentencia de ese proceso, que es el 220 de 2013. En esa sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo reconoce la legalidad de los actos del instituto, en términos generales. Se reconoce la obligatoriedad del Ministerio de realizar nueva búsqueda, se reconoce la obligatoriedad del Ministerio acerca de la reconstrucción de la información, el resguardo de la información. Hemos declarado nosotros la mejor disposición de la Fuerza Armada de despachar y atender cualquier solicitud de información que se nos haga, siempre y cuando ésta no comprometa la seguridad nacional ni la seguridad de los salvadoreños. Muchos de los archivos en referencia se extraviaron en época de la guerra, cuando se desmovilizaron algunas unidades, y otros archivos que la gente piensa que existieron, en realidad nunca se llevaron esos registros. Muchas órdenes se dieron de forma verbal y las operaciones militares se planificaban en el camino con mapas y transparencias plásticas, las cuales no se archivaban. Nos han entregado información, porque sí, nos notificaron y fuimos a que nos la notificaran en físico y sí nos han dado información, pero no es información que nos satisface. Primero dice, es probable, y tiran un listado de personas que quizás son las que están muertas, a ver, ¿verdad? Es probable que estas personas tuvieron que ver en esos operativos, pero no tenemos mayor información. Eso es lo que dice, ¿verdad?, en esa resolución que nos dan, pero nosotros no estamos satisfechos. Ese es el peor delito que cometen, negar los hechos, porque los hechos se dieron, ¿quién no lo sabe? El reto es que colaboren, que ayuden a construir este país. Este país está destruido en materia de responsabilidad social. No digamos penal, en responsabilidad social. Entonces, ellos tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan. Que lo hagan. Y qué bonito fuera que este país, en un momento determinado, vaya, si las víctimas dicen, nadie va a la cárcel, no queremos cárcel para nadie, pero queremos esto. Entonces, es de poner en el centro de la mesa, ¿quién es el que vale? Es el ser humano. Y ellos con una deuda histórica. Entonces no es, y digo, ¿por qué tienen miedo? Si el miedo ellos mismos se lo han generado desde que hicieron los hechos. Entonces ahora que se preparen, y por eso decía yo, los militares, igual que las víctimas, requieren urgente de un proceso de salud mental. La información solicitada a Defensa tiene que ver con los operativos desarrollados por la 5ª Brigada de Infantería de San Vicente, a quien se le atribuye la masacre de San Francisco Angulo, donde fueron asesinadas 45 personas. El resto de información es sobre los operativos realizados por el Destacamento Militar número 5 del Departamento de Cuscatlán, donde ocurrió la masacre de Tenango y Guadalupe, que dejó 250 muertos. Es que aquí era la comandancia de la guardia y toda la gente que capturaban, la bajaban de los buses, la iban a sacar de sus casas. Aquí muchos los descabezaban y los iban a botar, o aquí los torturaban, los iban a tirar a diferentes lugares de lo que es alrededor, al entorno. Por ejemplo, aquí hay un lugar que hoy es el complejo deportivo donde están las canchas, que le decían el palo de los cuches, ahí iban a tirar a la gente. Había una persona aquí específica que andaba en un saco, el trozo donde descabezaban a la gente. Aquí en Tecoluca se tiene identificado en un estudio que se hizo, un mapeo, ¿verdad?, en los diferentes lugares
en el 2013, de 36 masacres en el mapa que se tiene de la política municipal de víctimas. En 2015, mientras la Sala de lo Contencioso resolvía el recurso presentado por Defensa, ese ministerio realizó un expurgo o la destrucción de información de sus archivos sobre información concerniente al destacamento militar número 5 señalado de participar en la masacre de Tenango y Guadalupe. No se puede destruir información, uno, que tenga valor histórico, pero peor aún, no podemos destruir información que todavía tenga valor jurídico o que todavía pueda servir como evidencia en un proceso. Esa documentación que se ha destruido no tiene ninguna relación con la información de interés de esta ONG Madeleine Lagarés. No tiene ninguna información. Por ejemplo, el libro de lavado de ropas, el libro de consignas del comandante de guardia, el libro de visitas. ¿El libro de bajas, ministro, no tiene algún valor histórico? Sí, tiene, pero ese no se destruyó. Se destruyeron algunas de las actas, las copias de las actas. Quedó una acta original y está el libro. Entonces no hemos destruido ese tipo de información que pudiera estar relacionada con hechos importantes, históricos del pasado. Porque si ellos sabían de que les estábamos pidiendo esa información porque no les pedíamos más, ellos lo menos que pudieron haber hecho es, aquí está, ¿verdad? Porque el proceso de reconciliación no es una responsabilidad solo de un grupo. El proceso de reconciliación es de toda la sociedad, de todos los salvadoreños. El 23 de noviembre de 2016, el Ministerio de Defensa realizó una nueva destrucción de información de sus archivos. La información destruida era del periodo 1980 y 2012. En julio de ese año, la Sala de lo Constitucional había declarado inconstitucional la ley de amnistía que por más de 23 años había evitado que los casos de la guerra fueran investigados. La información destruida en esa oportunidad era de la 5ª Brigada de Infantería de San Vicente, señalada de realizar varias masacres en la zona, entre ellas la de San Francisco Angulo. En este caso en específico tenemos que valorar, por ejemplo, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Fiscalía llevar una investigación seria acerca del homicidio colectivo ocurrido en San Francisco Angulo en 1981. Es decir, es presumible que existe una investigación abierta en Fiscalía sobre este hecho. Cualquier información que pudiera servir a este proceso podría ser considerada como evidencia o prueba dentro de este proceso penal. La destrucción de la información contó con el aval del Archivo General de la Nación, dependencia de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Se gestionó una entrevista, pero no fue posible que la concedieran. Cabe preguntarse para que a nivel técnicamente cuál es el criterio que se utiliza para decir si esto es histórico o eso no es histórico. Por ejemplo, la antigüedad no es únicamente el único, sino que también los valores que estos puedan, que sean representativos de un periodo, de un suceso, ¿verdad?, de la historia, que puedan aportar a conocer el funcionamiento de una institución. Cabe entonces decir, bueno, ¿qué criterio se tuvo para decidir si información que procedía o que nos habla de cómo fue el conflicto armado, algunos operativos militares, si eso tiene o no valor histórico? Información destruida el 23 de noviembre de 2016. Libros de turno del personal de tropa. Libro de actividades diarias. Libro de visitas al personal administrativo. Borradores de informes de reuniones de trabajo. Cuadro y lista del personal de tropa destacados en perímetros y zonas internas, entre otros. Estaban tratando de borrar evidencia. Estaban construyendo un escenario del perdón y el olvido, que es el que le ha sido hecho creer a las víctimas, y las víctimas nadie ha perdonado. Las víctimas no han olvidado. Entonces, ¿cómo pueden ellos atribuirse un derecho que no les corresponde? Son las víctimas las que están en todo su deber, si les perdonan y de qué tipo, de qué manera les van a perdonar. Yo en lo personal, yo estoy esperando a esa persona que me disparó y que me diga, mira, yo fui y vengo, pero que venga él y que me diga. Un perdón de verdad es cuando realmente yo voy y le pido perdón sinceramente, no un perdón
público. Pero en nombre de todas las víctimas del municipio de Tecoluca, sí les pediría que esclarezcan la verdad, porque aquí no estamos hablando solo con una persona. Aquí estamos hablando con un pueblo entero. Este caso particular de la solicitud de información de la Fundación Madeleine Lagadet, hasta este momento nos cuesta más de $20,000, le cuesta más de $20,000 a los salvadoreños, de gente que han andado buscando los archivos, de los abogados que hemos tenido que pagar para defender nuestra posición ante el Instituto de Acceso a la Información, y va a seguir. Entonces creo que no es justo. El Instituto de Acceso a la Información ha notificado a la Fiscalía General de la República sobre el cometimiento de un posible delito por destruir información que puede servir en un proceso de tipo penal. Los familiares de las víctimas de la masacre de San Francisco Angulo han pedido al Ministerio Público la pronta judicialización del caso. Las exhumaciones realizadas y el testimonio de los sobrevivientes son la prueba fehaciente de que esos hechos deben ser investigados y sancionados sus responsables. Vamos a seguir en la lucha, los familiares, y nos da tristeza porque muchos de ellos están muriendo y yo creo que eso es lo que pretenden, que los familiares se mueran. Según ellos, con eso borran evidencia. Si queremos vivir en paz, debemos esclarecer la verdad, porque ellos creían de que todos los habíamos muerto, y no es así. Aquí hay miles y miles de personas que tienen esas cicatrices, que tienen esas torturas, que tienen su madre y su padre desaparecidos, que hay niños huérfanos. La paz solo vendrá cuando haya justicia.